¿Qué pasará después del 13 de junio para los que creen en Cristo? ¿Estamos preparados para lo que viene? Jesús advirtió: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Esta declaración no es un misterio profético reservado para unos pocos, sino una alerta clara para todos los que vivimos por fe. Las fechas no son casuales en el calendario de Dios. Cada una marca un tiempo, una estación, un mover espiritual. Hoy veremos cómo el 13 de junio puede señalar el inicio de una nueva etapa para los cristianos. Tiempos de pruebas, revelaciones y decisiones cruciales. Te mostraremos cómo prepararte espiritualmente, qué señales observar y qué dirección seguir según las Escrituras. Este no es un mensaje más. Es una llamada urgente del cielo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, Dios ha marcado fechas específicas para cumplir propósitos eternos. No todas las fechas son iguales ante los ojos de Dios. Algunas llegan cargadas de un peso espiritual que trasciende el calendario humano y marcan el inicio de un nuevo ciclo profético. Hay momentos donde los cielos se abren, donde el Espíritu se mueve con fuerza, donde lo que antes estaba oculto comienza a revelarse con claridad. El 13 de junio es una de esas fechas. Aunque a simple vista pueda parecer un día cualquiera, aquellos que han aprendido a discernir los tiempos espirituales saben que hay señales que anuncian que algo está a punto de cambiar. Jesús dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No habló solo de catástrofes naturales o señales astronómicas, sino también de movimientos invisibles que ocurren en lo profundo del espíritu humano. A lo largo de la historia, Dios ha manifestado sus intenciones a través del tiempo. En el Antiguo Testamento, cada fiesta judía estaba ligada a un momento exacto. La Pascua, Pentecostés, el día de la expiación, todo tenía un tiempo señalado. En Éxodo 12, Dios establece el primer mes del año para marcar el inicio del calendario redentor con la Pascua. No fue un accidente. Cada fecha respondía a un patrón divino. En la misma línea, hay días donde Dios vuelve a activar ciclos, convoca al arrepentimiento, despierta a sus elegidos o posiciona a los que serán usados en las próximas etapas. El 13 de junio marca una de esas estaciones. Muchos han comenzado a sentirlo sin saber ponerle nombre. Insomnio inexplicable, sensación de urgencia, sueños proféticos, sensibilidad a lo que antes no molestaba. Algo se está gestando. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios se manifiesta en momentos exactos que cambian la historia. El día en que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés no fue elegido al azar. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa frase, cuando llegó, no es solo cronología, es cumplimiento profético. Del mismo modo, hay días donde lo que Dios prometió comienza a cumplirse en la vida de aquellos que han sido preparados en lo secreto. Y para muchos, el 13 de junio se convertirá en una línea divisoria entre una etapa de espera y una de cumplimiento, entre un caminar ciego y una visión clara. No todos lo notarán, no todos están despiertos, pero aquellos que han sido formados en el fuego de la intimidad con Dios reconocerán el sonido del cielo llamando a avanzar. La Biblia afirma en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye los despertares espirituales. Hay tiempos donde Dios guarda silencio y tiempos donde su voz resuena como trueno. El pueblo de Israel pasó 400 años sin escuchar a Dios antes de que apareciera Juan el Bautista con un llamado al arrepentimiento. En cada generación hay un momento donde los cielos se agitan, donde se hace evidente que el mundo espiritual está más activo que nunca. Hoy vivimos en uno de esos momentos. Las naciones se tambalean, las estructuras tiemblan, las verdades se retuercen y muchos creyentes sienten que algo está a punto de explotar.
Lo que sucederá después del 13 de junio no será algo externo solamente. Será una activación interna, un despertar espiritual que empujará a los hijos de Dios a posicionarse para lo que viene. Hay quienes han soñado una y otra vez con relojes que marcan la misma hora. Otros ven puertas que se abren repentinamente o caminos que se dividen. Aunque estas visiones parecen personales, tienen un eco colectivo. Dios está hablando de cambio, de definición, de cruce de fronteras espirituales. Así como el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, muchos cristianos tendrán que tomar decisiones cruciales después de esta fecha. No serán decisiones pequeñas, serán determinaciones que definirán destinos. Jeremías 6:16 dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa palabra paraos no es solo un llamado a detenerse, es una instrucción para mirar con claridad antes de cruzar al otro lado. En tiempos bíblicos, cada transición importante estaba precedida por un día específico. Antes de que Josué cruzara el Jordán, el pueblo se consagró por 3 días. Antes del sacrificio de Jesús, hubo un tiempo de traición, angustia y oración en Getsemaní. Antes del llamado de Moisés, hubo un día donde el fuego ardió en la zarza y Dios lo nombró libertador. Esos momentos marcaron puntos de no retorno. Y lo mismo ocurrirá ahora. Para muchos, el 13 de junio será ese punto donde ya no habrá marcha atrás, donde lo que se ha estado gestando en lo invisible comenzará a manifestarse. No todos lo vivirán con gozo. Algunos sentirán peso, otros claridad. Pero en ambos casos será imposible ignorar que algo ha comenzado. La Biblia habla de señales que preceden los tiempos decisivos. En Joel 2:28 Dios promete: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esa promesa no es genérica ni desordenada. El derramamiento del espíritu viene en oleadas, y cada oleada está conectada a un tiempo específico. Las personas que comenzarán a experimentar sueños reveladores, una urgencia por orar más profundamente, o un deseo repentino de dejar hábitos destructivos, no están siendo emocionales. Están siendo tocadas por un mover que ya comenzó en el cielo y que ahora se manifiesta en la tierra. El 13 de junio es la fecha que marca esta nueva oleada. El momento donde muchos pasarán de espectadores a protagonistas en el plan de Dios. Hay personas que llevan años sintiendo que algo grande está por suceder, que su vida tiene un peso que aún no comprenden del todo, que fueron apartadas pero no saben para qué. Esas personas están a punto de recibir dirección. Dios es un Dios de orden. Él no inicia nada sin antes anunciarlo. Amós 3:7 lo declara con firmeza: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ya hay voces proféticas en distintas partes del mundo que están percibiendo lo mismo. Una transición importante está a punto de ocurrir. No es el fin del mundo, pero sí el fin de una etapa y el nacimiento de otra. Después del 13 de junio, el pueblo de Dios tendrá que caminar con los ojos bien abiertos. Los que han estado dormidos espiritualmente comenzarán a sentir inquietud. Los que han estado secos sentirán una búsqueda urgente de agua viva. Los que han sentido que su vida está estancada comenzarán a tener oportunidades repentinas, pero nada de esto será casualidad. Será parte del mover profético que el cielo ha programado. Como en los días de Noé, habrá quienes escuchen la advertencia y comiencen a construir, aunque no haya señales visibles de lluvia. Y habrá quienes se burlen, ignoren y continúen como si nada fuera a cambiar. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hasta el día en que Noé entró en el arca, lo que viene requerirá discernimiento. No se trata de temer, sino de estar preparados.
El 13 de junio no trae destrucción, sino activación. No trae juicio sin previo aviso, sino dirección para quienes han estado esperando una señal. Es una fecha que abrirá puertas, pero también cerrará otras. Quienes no den el paso de fe que se les está pidiendo, sentirán cómo ciertas oportunidades espirituales se desvanecen. No como castigo, sino como un cierre natural de una temporada. Hay un tiempo para todo, y para muchos ese tiempo ha llegado. Es importante que el pueblo de Dios aprenda a reconocer las estaciones. En Lucas 12:56, Jesús reprendió a los líderes religiosos por no saber discernir los tiempos. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? No hablaba de clima, hablaba de mover espiritual. Así como los agricultores conocen cuándo sembrar y cuándo cosechar, el creyente maduro debe saber cuándo hablar, cuándo moverse, cuándo esperar. Y lo que el Espíritu está diciendo ahora es claro: prepárate, porque lo que viene exigirá obediencia, firmeza y fe. Muchos testimonios comenzarán a surgir. Personas que el 13 de junio recibieron un sueño que cambió su dirección de vida. Otros que fueron confrontados por la palabra justo ese día. Algunos que sintieron una urgencia profunda de orar como nunca antes. Estas experiencias no serán aisladas. Serán el eco de una misma voz que está llamando a su pueblo a posicionarse. Como en el libro de Esdras, cuando el pueblo volvió del exilio y comenzó a reconstruir el templo, habrá quienes sean llamados a levantar lo derrumbado. Otros serán llamados a interceder, algunos a hablar. Todos tendrán un rol. El 13 de junio no será recordado por lo que pase en los noticieros, sino por lo que pase en lo invisible. Será un día donde Dios marque a los suyos con un nuevo nivel de claridad, compromiso y propósito, donde se revelen cosas que habían estado ocultas por años, donde se cierren ciclos de confusión, dolor o espera, donde comience el cumplimiento de promesas que parecían olvidadas, porque cuando Dios decide moverse, nada lo detiene. Muchos han sentido que están a punto de algo, pero no saben qué. El Espíritu Santo está alineando sus corazones con el cielo. Este es el principio, esta es la señal, y aquellos que presten atención sabrán qué hacer cuando llegue el momento. No todos entenderán lo que ocurre, pero aquellos que han permanecido fieles, aún sin respuestas, serán los primeros en ver lo nuevo de Dios manifestarse en sus vidas. Ahora que sabes lo que significa esta fecha, no la tomes a la ligera. Ora, escucha, permanece atento, porque lo que el cielo ha señalado no pasará desapercibido para quienes tienen oídos para oír. Dios ha fijado su mirada sobre los que le buscan de corazón, y para ellos lo que viene será glorioso. Cuando Dios decide purificar a su pueblo, no lo hace a través de ideas abstractas o palabras suaves, lo hace mediante sacudimientos. El crisol de la prueba no es un accidente, es una estrategia divina. A lo largo de la historia sagrada, cada vez que el pueblo de Dios fue llamado a una nueva etapa, primero fue purificado por medio de crisis, pérdida, incomodidad o ruptura. Lo que parece caos a los ojos humanos es orden a los ojos de Dios. Después del 13 de junio, este patrón espiritual volverá a repetirse. Muchos comenzarán a atravesar temporadas de desarraigo, de cambios abruptos, de exposiciones internas que antes podían ser ignoradas, pero ahora se harán imposibles de ocultar. No será para destrucción, sino para alineación, porque antes de levantar una nueva estructura, Dios derriba la antigua, y antes de entregar una misión, Él limpia el corazón de quien la recibirá. Isaías 48:10 dice: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. No es una metáfora romántica, es una descripción precisa del trato de Dios con quienes son llamados a representar su gloria. La purificación que viene no será suave, será exacta.
Cada cosa que no esté alineada con su voluntad comenzará a manifestarse, no para avergonzar, sino para sanar. El Señor no tolerará estructuras defectuosas cuando está a punto de edificar algo glorioso. El corazón tibio será confrontado. Las intenciones mezcladas serán reveladas. La doble vida será sacudida hasta que todo lo que no sea verdadero se derrumbe. Y esto no es juicio final, es corrección paternal. Hebreos 12:6 lo declara con claridad. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Después del 13 de junio, comenzará una ola de santificación profunda que impactará primero en lo secreto. No será un movimiento externo ni un espectáculo visible. Será una cirugía espiritual en el alma. Dios comenzará por donde el ojo humano no llega, en las motivaciones. Aún los que parecen irreprensibles por fuera, si guardan orgullo, soberbia, mentira o ambición no confesada, serán expuestos ante la luz. Porque lo que Dios va a construir en este nuevo tiempo no puede estar contaminado. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa limpieza no es opcional, es condición. No se trata de perfección, sino de verdad. El Padre busca a aquellos cuyos corazones no esconden nada, cuyos pensamientos no contradicen su adoración, cuya vida privada es igual a su vida pública. Esa coherencia es el fruto de un corazón purificado. El proceso de Dios para purificar siempre incluye la separación. Así como el oro y la escoria no pueden habitar en el mismo fuego sin que uno se consuma, así tampoco puede el espíritu del hombre permanecer impuro cuando la presencia de Dios aumenta. El sacudimiento espiritual que iniciará después del 13 de junio será el inicio de esa separación interna. Muchos que han caminado con cargas ocultas sentirán que no pueden continuar sin soltar. Las cadenas que antes se toleraban ahora pesarán. Los pecados que antes se ocultaban ahora arderán. Y esto es señal de que el Espíritu Santo ha comenzado a limpiar su morada. En 1 Corintios 3:16 se nos recuerda: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este templo espiritual no será reformado, será restaurado desde la base. El sacudimiento también traerá orden. Todo lo que ha estado fuera de su lugar será reacomodado. Relación con Dios primero, propósito eterno segundo, obediencia tercero. Todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33 lo establece como una ley espiritual inquebrantable. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscar el reino no es un acto pasivo, es una decisión diaria, sostenida por disciplina espiritual y por fuego interno. Y ese fuego será encendido por medio del sacudimiento. Muchos que han sentido apatía serán removidos de su indiferencia. El que ha vivido sin oración sentirá que la ausencia de comunión lo asfixia. El que ha vivido sin palabra comenzará a tener hambre. No es emoción, es restauración. Dios no permite que su pueblo avance hacia batallas mayores sin haber sido probado primero en el secreto. El tiempo que sigue a partir del 13 de junio será un filtro espiritual. Muchos se preguntarán por qué de pronto todo parece inestable. ¿Por qué lo que antes funcionaba ahora se quiebra? ¿Por qué lo que antes estaba claro ahora se cuestiona? La respuesta está en el trato de Dios con sus escogidos. Antes de que Abraham pudiera recibir la promesa, fue probado. Antes de que David pudiera reinar, fue perseguido. Antes de que Elías pudiera confrontar al sistema de idolatría, fue escondido por años en el desierto. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron preparados a través de pruebas que parecían castigo, pero que eran promoción disfrazada. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esta etapa no será entendida por quienes viven superficialmente. Para muchos,
El sacudimiento parecerá confusión, pero será dirección. Parecerá pérdida, pero será redención. Porque Dios no arranca algo sin tener ya preparada la semilla del reemplazo. Cada cosa que se caiga después del 13 de junio no será una pérdida, será una poda. Juan 15:2 lo explica con claridad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que ha sido fiel pero estéril será impulsado. El que ha sido productivo pero distraído será corregido. No será para desaliento, será para fructificación. Porque el Padre Celestial desea que sus hijos den fruto en abundancia. Las estructuras religiosas vacías también serán removidas. Dios no está interesado en templos sin fuego, ni en cánticos sin santidad. En Malaquías 1, Dios reprende al pueblo por ofrecer sacrificios contaminados. No era falta de liturgia, era falta de reverencia. En este nuevo tiempo, después del 13 de junio, lo que no esté lleno de su presencia será confrontado por la verdad. El lugar secreto será restaurado. La oración sin fuego será reemplazada por clamor. El liderazgo sin testimonio será redirigido o removido, porque Dios está levantando un pueblo que lo represente, no que lo use como excusa. El ministerio que se sostiene en apariencia caerá. El que se edifica sobre rodillas permanecerá. Esta purificación no se limitará a individuos. Las casas serán purificadas, los matrimonios serán confrontados, los hijos serán visitados, porque el Señor no quiere solo creyentes limpios, quiere familias restauradas. En Josué 24:15 está la declaración que ahora vuelve a resonar con fuerza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero esa declaración no es solo verbal, es espiritual, implica renuncia, alineación y pacto. Y para que eso ocurra, muchas casas pasarán por un zarandeo. Será el Espíritu Santo quien toque las dinámicas rotas, quien exponga los hábitos destructivos, quien purifique el ambiente espiritual del hogar. No será castigo, será redención. Los que estén atentos entenderán que lo que se mueve en lo natural tiene origen espiritual. Por eso, en vez de resistir la incomodidad, la abrazarán como parte del trato. Dios no busca que sus hijos entiendan todo, busca que confíen en medio del proceso. Proverbios 3, 5, 6 lo declara con autoridad. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta será la consigna espiritual de quienes atraviesen el fuego. No preguntar por qué, sino confiar en el para qué. Los que pasen esta purificación emergerán con autoridad espiritual, no por cargo, sino por consistencia, no por fama, sino por obediencia. La autoridad que viene no se hereda, se gesta en el quebranto. Dios está formando líderes invisibles, intercesores escondidos, profetas que no buscan plataformas, sino el rostro de Dios. Y todos ellos están siendo procesados ahora mismo, en silencio, en secreto, en sacudimientos. El aceite nuevo se produce solo cuando la aceituna es triturada. Sin presión, no hay unción. Y después del 13 de junio, esa presión será la marca de aquellos que están siendo preparados para algo mayor. La iglesia será limpiada, no por juicio externo, sino por celo interno. Porque el Espíritu de Dios anhela morar en un pueblo sin manchas ni arrugas. Efesios 5, 26, 27 lo confirma. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. La palabra será la herramienta, la obediencia la llave y la disposición el altar. Todo lo que estorbe esa santidad será removido con precisión quirúrgica, no para herir, sino para sanar. Lo que muchos vivirán no será el fin de algo, será la preparación para algo nuevo.
Las lágrimas derramadas en secreto serán recogidas. El silencio será sustituido por dirección, el quebranto por gozo, pero no un gozo emocional, sino espiritual. Un gozo que nace del saber que se está en el centro de la voluntad de Dios, incluso cuando no se comprende todo. Ese tipo de gozo es el que sostiene a los que han sido purificados. Y cuando todo haya sido removido, cuando todo lo que no tenía fundamento caiga, lo que permanezca será inamovible. Hebreos 12, 27, 28 dice, esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que permanezcan las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. El que pase esta temporada con gratitud, sin murmurar, sin endurecerse, será establecido con firmeza. El que entienda que el sacudimiento no es una interrupción, sino una intervención, caminará con paso firme hacia lo que Dios ya preparó. Este es el tiempo, no de resistir el fuego, sino de abrazarlo, no de huir del proceso, sino de rendirse a él, porque lo que Dios está a punto de hacer requiere vasos limpios, corazones quebrantados y una fe que no se negocia. Y para llegar ahí, primero se sacude todo lo que estorba. Y después del 13 de junio, ese proceso ya no será opcional. Después de cada sacudimiento espiritual, Dios establece una línea invisible que separa a los que caminan en verdad de los que viven en la apariencia. No es una división provocada por hombres, sino una obra directa del Espíritu que pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Este proceso no se manifiesta con violencia ni con juicio abierto, sino con decisiones silenciosas, elecciones internas y actitudes que revelan la verdadera condición del corazón. El 13 de junio marcará el comienzo de una etapa donde esa separación se intensificará. No será visible de inmediato, pero será inevitable. La tibieza espiritual, esa mezcla de religiosidad y comodidad, será intolerable a los ojos del Señor. Apocalipsis 3:16 advierte con claridad, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa palabra no es simbólica, es un veredicto. La tibieza no será aceptada en el nuevo mover que se está gestando. El Señor está levantando una generación definida, no dividida. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel atravesó múltiples momentos donde tuvo que decidir a quién serviría. Josué se puso de pie ante toda la congregación y declaró sin titubeos: escogeos hoy a quién sirváis. Josué 24:15. Esa elección no era diplomática, era definitiva. Dios no comparte el corazón de sus hijos con ídolos, con sistemas corruptos o con deseos mundanos disfrazados de espiritualidad. La separación que comenzará a tomar forma después del 13 de junio será profunda. Habrá quienes aparenten seguir a Dios, pero sus frutos los delatarán. Y habrá quienes, sin títulos ni reconocimiento, se mantendrán firmes, alineados con la verdad, comprometidos con la santidad. Mateo 7:16 lo expresa sin ambigüedad: por sus frutos los conoceréis. Los frutos no se producen por impulso emocional ni por ambición personal. Son el resultado de una vida plantada junto a corrientes de aguas, como lo dice el Salmo 1:3. Los que han estado cultivando una relación íntima con Dios en el secreto comenzarán a florecer públicamente. Y los que han vivido de apariencias verán cómo su fachada se agrieta. Este no será un tiempo para los que buscan el aplauso, sino para los que anhelan obedecer sin condiciones. En el tiempo de Elías, el pueblo oscilaba entre Baal y Jehová. El profeta no ofreció argumentos suaves, sino una confrontación directa. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Primero Reyes 18:21. Esa pregunta sigue vigente hoy. El Espíritu está demandando definición. En esta nueva temporada, la obediencia radical será la marca de los verdaderos hijos,
no bastará con palabras, con presencia física en congregaciones, ni con expresiones externas de devoción. Dios está escudriñando corazones, buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23 lo revela con claridad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa búsqueda no es general, es intencional. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Esa diferencia comenzará a hacerse evidente. El que camina en verdad tendrá paz en medio del conflicto. El que vive en doblez será perturbado por su propia falta de integridad. Lo que parecía mezclado comenzará a separarse. La cizaña y el trigo pueden crecer juntos por un tiempo, pero llega el día donde el dueño del campo envía a sus obreros a hacer la recolección. Mateo 13:30 declara con autoridad: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Esa separación será espiritual antes que visible. El Señor comenzará a revelar los corazones con una claridad que sorprenderá incluso a los más cercanos. Las intenciones ocultas, los pactos secretos con el pecado, las motivaciones corruptas, todo saldrá a la luz no por juicio humano, sino por el peso de la presencia de Dios que no tolerará impurezas. Habrá un retorno a la reverencia. Lo sagrado volverá a ocupar su lugar. El temor de Dios no será una idea lejana, sino una realidad palpable en aquellos que han sido limpiados. Proverbios 14:27 lo establece como un principio vital. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Este temor santo no será producido por predicaciones duras, sino por un encuentro real con la santidad divina. Los que han caminado livianamente sentirán el peso de su gloria, y los que han perseverado, aún en el anonimato, recibirán nuevas fuerzas. Isaías 40:31 lo afirma con certeza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La diferencia entre los que sirven y los que no sirven al Señor será más notoria que nunca. Malaquías 3:18 lo profetiza con precisión. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese discernimiento no será humano, será espiritual. No será producto del juicio ajeno, sino de la manifestación de frutos reales que no pueden ser imitables. El amor genuino, la humildad auténtica, la obediencia incondicional, la pasión por la verdad, serán evidencias irrebatibles de quienes han sido transformados desde adentro. El sistema religioso caerá, pero la iglesia fiel se levantará. En este contexto no habrá lugar para el compromiso parcial. El reino de Dios no es una mezcla de luz y tinieblas. 2 Corintios 6:14 es claro al respecto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Las decisiones que antes podían postergarse, ahora exigirán respuesta inmediata. El Espíritu confrontará a cada creyente con la urgencia del tiempo. La comodidad espiritual será perturbada. La mediocridad será insostenible. Dios está llamando a una consagración total, sin negociaciones. Romanos 12:1 exhorta a presentar los cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Ese llamado no es simbólico, es una demanda real de entrega completa. Lo que vendrá después del 13 de junio no será confusión, será definición. El Señor no permitirá más dilaciones. El pueblo deberá escoger con quién caminar. Así como Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Éxodo 32:26. Así también el Espíritu Santo está haciendo un llamado. No hay lugar para una lealtad compartida. El reino de Dios demanda exclusividad. El alma dividida será inestable.
Santiago 1:8 lo describe como el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia será expuesta y será corregida con amor, pero también con firmeza. Los que se posicionen con fidelidad no serán exaltados por los hombres, pero serán respaldados por el cielo. La fidelidad no siempre será visible, pero será reconocida por el Padre. Mateo 6:6 lo confirma. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no es material ni circunstancial, es presencia, es dirección, es paz en medio de la tormenta, es firmeza cuando todo se sacude. Los fieles caminarán sin temor, porque saben a quién han creído. Segundo Timoteo 1:12 declara: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Habrá una distinción clara entre los que viven por convicción y los que solo buscan conveniencia. El Evangelio no será una herramienta para obtener beneficios, será la base de una vida crucificada. Gálatas 2:20 lo define con autoridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa crucifixión no es un símbolo teológico, es una realidad vivida. El yo será derribado, la autosuficiencia será quebrada, el orgullo espiritual será anulado y lo que quedará será Cristo, formado en el interior, gobernando cada pensamiento, cada palabra, cada decisión. Esta separación no será para destruir, sino para restaurar el verdadero diseño de la iglesia. Dios está preparando un cuerpo unido, sin mezcla, sin doblez, sin manchas. Un cuerpo guiado por el Espíritu, fundado en la palabra y sostenido por la verdad. Efesios 4:13 describe ese proceso como una edificación hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa perfección no es humana, es espiritual. Es fruto de una rendición total, de una entrega radical, de una definición irrevocable. Y cuando todo comience a mostrarse, cuando las diferencias sean evidentes, cuando la luz empiece a brillar sin oposición, muchos entenderán que el tiempo de la ambigüedad ha terminado. No habrá vuelta atrás. La separación no será para excluir, será para posicionar. Los que aman la verdad serán fortalecidos. Los que rechazan la corrección se apartarán por decisión propia. Dios no forzará corazones, pero llamará con claridad. Y ese llamado resonará con fuerza después del 13 de junio. Este es el tiempo para tomar postura, para renunciar a lo tibio, para abrazar lo eterno, para dejar lo que estorba, para decidir con toda el alma a quién serviremos. Porque el reino que se avecina no tolerará mezcla. La presencia que viene demandará santidad, y el fuego que se encenderá consumirá toda neutralidad. Dios está buscando a los que estén listos para responder sin reservas, y ese llamado está comenzando ahora. Después de cada purificación, Dios activa. Después de cada separación, Él llama. Cuando la tierra ha sido removida y las raíces han quedado al descubierto, el cielo responde sembrando propósito, visión y dirección. El 13 de junio no es una fecha que marca solamente el fin de una etapa, sino el inicio de otra donde muchos comenzarán a experimentar algo que hasta ahora había permanecido latente. Hay llamados que han estado escondidos, dones que han permanecido dormidos, instrucciones que parecían suspendidas en el aire. Pero llegará el momento en que todo lo que estaba silenciado comenzará a hablar. Y ese momento está cerca. Dios no despierta lo que no va a usar, no enciende lo que no piensa sostener. Y cuando el fuego de su presencia cae sobre un corazón disponible, ninguna sombra puede resistirlo. En la Escritura, cada vez que Dios se manifestó con claridad, no lo hizo para dar entretenimiento espiritual, sino para entregar una misión. El llamado de Abraham no fue un estímulo emocional, fue una salida radical de lo conocido hacia lo desconocido. El llamado de Moisés no fue una experiencia mística en el desierto,
Fue una activación profética que lo condujo a confrontar imperios. Cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono, no quedó contemplando la gloria. Respondió con un grito dispuesto: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Estas activaciones no se producen por iniciativa humana, sino por decisión divina. No es el hombre el que se prepara y luego se postula. Es Dios quien elige, quien señala, quien despierta lo que Él mismo depositó desde antes de la fundación del mundo. A partir del 13 de junio, muchos comenzarán a experimentar esa activación en formas inesperadas. No se tratará de manifestaciones teatrales ni de señales espectaculares. Será una agitación interna, una urgencia que no se puede explicar, una claridad que atraviesa pensamientos y sacude intenciones. La Biblia afirma en 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego no se genera por emoción, se aviva por obediencia, por consagración, por disposición. Y cuando Dios lo activa, no lo hace a medias. Él enciende para enviar, Él despierta para usar, Él revela para movilizar. Hay quienes han llevado por años un peso sin forma, una inquietud persistente, una sensibilidad a lo espiritual que no sabían cómo interpretar. Esos son los que han sido marcados para algo mayor. Lo que parecía carga, ahora se revelará como dirección. Lo que parecía confusión será orden, porque el Señor no es un Dios de desorden, sino de propósito. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese caminar no comienza cuando el hombre se siente listo, comienza cuando Dios dice que es el tiempo, y ese tiempo ha llegado. El llamado no siempre viene con una voz audible ni con una visión abierta. A veces es un silencio que pesa más que el ruido. Otras veces es una palabra de las Escrituras que se clava como espada, o una oración que se transforma en mandato. La manera en que Dios activa a sus escogidos no es uniforme, pero el efecto es el mismo. Hay una transformación interior que empuja a actuar, a responder, a caminar con una determinación que antes no existía. Jeremías experimentó este tipo de activación. Cuando quiso callar, cuando pensó que ya no podía hablar en nombre del Señor, confesó: pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 20:9. Ese fuego es el que arderá en muchos después del 13 de junio, y una vez encendido no se podrá apagar. Dios no activa para entretener al alma, lo hace para cumplir su plan. Cuando Jesús llamó a Pedro, no fue para que entendiera verdades profundas, sino para que dejara las redes y se convirtiera en pescador de hombres. El llamado siempre implica renuncia, siempre incluye dirección y siempre transforma. No hay llamado genuino sin obediencia radical. Y a quienes el Espíritu llame en esta temporada, se les pedirá respuesta. No será una opción, será un mandato. Porque los que han sido elegidos no son dueños de su agenda. Han sido comprados por precio. Han sido apartados con un propósito. 1 Corintios 6, 19, 20 lo establece con firmeza. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. La activación de dones será parte de este mismo proceso. No dones para espectáculo, sino para edificación. No manifestaciones sin fruto, sino habilidades sobrenaturales puestas al servicio del reino. Hay quienes comenzarán a tener discernimiento más agudo, otros revelación más profunda de la palabra. Algunos serán movidos en la intercesión con una carga que no tenían antes. Cada uno recibirá según el diseño divino, no según su deseo humano. 1 Pedro 4:10 enseña:
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta gracia no será teórica, será activa, operativa, funcional, visible. El don no se elige, se recibe. Y lo que Dios entrega lo hace con un propósito específico. Nadie será activado para sentarse. Todos los que reciban un impulso espiritual tendrán también una responsabilidad. La unción no es un adorno, es una herramienta de batalla. Isaías 10:27 nos recuerda que es la unción la que pudre el yugo. Y esa unción se manifestará con fuerza en los que han sido quebrantados, preparados, escondidos, no para su gloria, sino para la gloria de aquel que los llama. También se abrirá una nueva dimensión de visiones, no como proyecciones mentales, sino como ventanas del cielo. El Señor hablará por medio de sueños, de símbolos, de palabras proféticas precisas. Joel 2:28 lo anunció. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta no será una temporada para los que dudan de lo sobrenatural. Será el tiempo de los que están atentos a lo invisible. Dios siempre ha hablado por visiones. A Abraham le mostró las estrellas, a José la posición futura en medio de su familia, a Ezequiel el valle de los huesos secos. Cada visión venía con un mensaje, con una estrategia, con una instrucción. Y ahora no será diferente. La capacidad de ver lo que otros no ven será restaurada. No para presumir, sino para alertar. No para predecir acontecimientos, sino para revelar el corazón de Dios. Los que reciban visiones serán responsables de administrarlas con sabiduría, porque no toda revelación es para ser dicha, y no todo lo dicho es necesariamente revelación. Se necesitará discernimiento, madurez y obediencia. El Espíritu no deposita visión en manos inmaduras. Él escoge a los que han sido moldeados en secreto, afinados en el fuego, entrenados en silencio. A esos les confiará claves del reino. Toda activación será acompañada por una dirección específica. El que reciba visión también recibirá guía. El que reciba llamado también recibirá estrategia. El que reciba dones también recibirá oportunidades. Dios no actúa con improvisación. Cada parte del cuerpo será colocada en su función, y los que han vivido en confusión comenzarán a ver con claridad, porque la luz no solo revela, también ordena. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra será reactivada en el corazón de los que habían dejado de creer que eran parte del plan. No habrá excusas, no habrá neutralidad. La activación vendrá acompañada de un llamado al compromiso total. Nadie podrá decir que no fue advertido, que no fue tocado, que no fue alcanzado. Porque cuando Dios llama, lo hace de manera que el alma no puede ignorarlo. Jeremías lo intentó, Jonás lo intentó, pero al final ambos fueron llevados al centro exacto del propósito. El que intente huir será alcanzado. El que intente resistir será quebrado. Porque cuando el cielo marca, lo hace con propósito eterno. La iglesia de esta hora no será una iglesia espectadora. Será una iglesia activa, militante, consagrada. No una iglesia pasiva que espera que otros hagan. Será una iglesia operativa, donde cada miembro entiende su rol, su función, su responsabilidad. 1 Corintios 12 lo declara sin ambigüedad. El cuerpo tiene muchos miembros y todos son necesarios. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Cada activación será estratégica, cada llamado será deliberado, cada don será útil. Y cuando la activación haya comenzado, no habrá marcha atrás. Lo que se inicie después del 13 de junio no podrá ser detenido por argumentos humanos,
por estructuras religiosas, ni por oposiciones naturales. Porque lo que nace del Espíritu no se puede apagar con carne. Zacarías 4:6 establece la esencia de esta verdad. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese espíritu está en movimiento, ese espíritu está tocando, ese espíritu está abriendo los ojos, encendiendo las manos, movilizando los pies. La activación será tan precisa, tan directa, que muchos sabrán que no es un pensamiento personal ni una emoción pasajera. Reconocerán la voz, recordarán la palabra, sentirán el peso y responderán con determinación. No será una respuesta genérica, será una respuesta concreta. Como Samuel, que después de confundir la voz de Dios con la de Elí, finalmente pudo decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Bien, Samuel 3:10. Esa es la disposición que abrirá la puerta a una nueva dimensión de obediencia. Este es el momento donde el cielo llama y la tierra responde, donde el Espíritu sopla y los huesos comienzan a tomar forma, donde el propósito eterno se alinea con la obediencia diaria, donde la palabra escrita se convierte en palabra viva. Y todo aquel que ha sido llamado, activado y enviado sabrá que no fue casualidad, fue elección divina, fue tiempo señalado, fue diseño eterno. Todo lo que Dios activa, el enemigo intenta resistir. Es una ley espiritual inquebrantable. Cada vez que se abre una puerta del cielo, el infierno reacciona, no porque tenga poder para detener el plan divino, sino porque sabe que su tiempo es corto. Después del 13 de junio, mientras muchos comienzan a experimentar un despertar profundo en su vida espiritual, también se intensificarán las manifestaciones de oposición. No será casualidad, será la confirmación de que lo sembrado por Dios ha comenzado a crecer. Y donde hay fruto, hay guerra. Donde hay avance, hay resistencia. La palabra no oculta esta verdad. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia no es una amenaza vacía, es una instrucción estratégica. No se trata de vivir con temor, sino con discernimiento. El enemigo no teme a la religión, pero sí a la obediencia. No le inquieta la teoría, pero sí la práctica. Por eso, cuando el creyente comienza a caminar en el propósito de Dios, la batalla espiritual se vuelve tangible. La oposición no siempre se presenta como ataques evidentes. A menudo adopta formas sutiles, disfrazadas de distracción, desánimo o confusión. Cuando Nehemías comenzó a reedificar los muros de Jerusalén, no se encontró con ejércitos armados, sino con voces que intentaron desviar su atención, desacreditar su llamado y sembrar temor. Pero él respondió con firmeza: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. Esa misma respuesta será necesaria en esta hora, porque muchos que están siendo activados enfrentarán intentos de interrupción. No siempre será externo. A veces vendrá en forma de duda interna, pero cada oposición será una señal de que el camino es correcto. Efesios 6:12 deja claro el escenario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta lucha no se libra con fuerza humana ni con argumentos intelectuales, se libra en el Espíritu. Y para sostenerse en medio de ella, será necesario portar toda la armadura de Dios, no una parte sino toda, la verdad como cinto, la justicia como coraza, la fe como escudo, la salvación como yelmo, la palabra como espada y la oración constante como aliento. Habrá quienes experimenten una incomodidad creciente al intentar avanzar. Otros sentirán una presión que no entienden. Algunos serán tentados a retroceder, a cuestionar, a postergar. Pero ninguno de estos síntomas será señal de error. Serán prueba de que están pisando territorio espiritual que estaba siendo disputado.
Cada paso de obediencia desata reacción. Cada declaración de fe provoca agitación. Cada avance en lo invisible produce conflicto en lo visible. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esa es la certeza que debe sostener a cada creyente. En el desierto Jesús fue tentado no cuando estaba inactivo, sino después de ser lleno del Espíritu y llevado a un tiempo de preparación. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El propósito no era su caída, sino su fortalecimiento. La tentación no fue señal de debilidad, sino de identidad. El enemigo intentó atacar la verdad de quién él era. Si eres hijo de Dios, fueron sus palabras. Esa estrategia no ha cambiado. Hoy también atacará la identidad, la posición, la autoridad. Pero así como Jesús respondió con la palabra, así también deberán responder aquellos que están siendo levantados en este tiempo. La estrategia del enemigo será sutil pero constante. Buscará introducir pensamientos contrarios a la verdad, provocar cansancio espiritual, fomentar conflictos innecesarios, agotar emocionalmente a quienes están comenzando a dar fruto. Pero no podrá detener el plan de Dios. Isaías 54:17 lo proclama con certeza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa no es genérica, es un escudo. Será la cobertura para quienes permanezcan firmes, alineados, determinados a no ceder terreno. Este es el tiempo donde la resistencia espiritual se construye a través de la comunión. No se combate con argumentos, sino con presencia. No se vence desde la superficie, sino desde la profundidad. El enemigo no teme a un creyente informado, sino a un creyente transformado. Aquel que ha pasado tiempo en el lugar secreto, que ha sido formado en el fuego de la obediencia, que ha aprendido a oír la voz del Espíritu, se convierte en una amenaza para las tinieblas. Y es precisamente ese tipo de creyente el que Dios está levantando ahora. Cuando Dios llama, también exige una respuesta. No hay terreno neutral cuando el cielo ha hablado. El 13 de junio marcará un punto de inflexión espiritual, pero lo que determine el curso de los días siguientes no será el evento en sí, sino la decisión de cada corazón. El tiempo de la indiferencia ha terminado. La tibieza ha sido confrontada. Las excusas ya no tienen peso. Todo ha sido dicho, todo ha sido revelado. Ahora, cada persona deberá responder, obedecer o resistir. El reino de Dios no avanza con los que observan, sino con los que responden. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 21, 28, 31, al contar la parábola de los dos hijos. Uno dijo que iría al campo y no fue. El otro dijo que no iría, pero terminó obedeciendo. Y fue este último el que finalmente hizo la voluntad del Padre. No fueron las palabras, fue la acción. No fue la intención, fue la obediencia. En este nuevo tiempo, Dios no está buscando promesas vacías. Está buscando pasos concretos. Una fe que se manifiesta en decisiones, en renuncias, en firmeza. Quien decide obedecer no lo hace desde la emoción, sino desde la rendición. No espera condiciones ideales ni garantías humanas. Sabe que el llamado de Dios no es una invitación a la comodidad, sino al sacrificio. Lucas 9:62 lo deja claro. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mirar atrás no solo es retroceder, es dudar, es detenerse, es vivir dividido. Pero este es un tiempo donde la definición será total. El que avance debe hacerlo con todo su corazón. El que permanezca debe estar dispuesto a perderlo todo por causa de aquel que lo llamó. La obediencia traerá oposición, pero también respaldo. No será fácil, no será popular, pero será glorioso.
Hebreos 11 habla de hombres y mujeres que por la fe renunciaron a lo visible para abrazar lo eterno. No buscaron reconocimiento, buscaron cumplimiento. Muchos de ellos no vieron la promesa cumplida en su tiempo, pero vivieron conforme a la voluntad de Dios. Y eso fue suficiente. Hoy ese mismo espíritu está siendo requerido. La decisión que se tome marcará generaciones, abrirá caminos, preparará el terreno para lo que viene. Resistir también es una decisión, pero trae consecuencias. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, lo hizo con entusiasmo. Quería heredar la vida eterna, pero al oír la exigencia de entregar lo que poseía, se fue triste. Jesús no lo detuvo, no lo persuadió, solo lo dejó ir. Marcos 10:22 relata: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esa tristeza no fue momentánea, fue el resultado de una oportunidad desperdiciada, de un llamado rechazado, de una decisión equivocada. Hoy, muchos están ante la misma puerta. El precio parece alto, pero la recompensa es eterna. Dios no forzará la obediencia, pero tampoco bendecirá la rebelión. Él honra a los que le honran y desecha a los que lo menosprecian. 1 Samuel 15:22 nos recuerda que obedecer es mejor que los sacrificios. La apariencia no sustituye la entrega. El ritual no reemplaza la rendición. Todo lo que no sea obediencia será contado como resistencia, y en este tiempo esa resistencia será estéril. No prosperará, no dará fruto, no permanecerá. Esta es la hora de decidir. No por presión, sino por convicción. No por miedo, sino por amor. El Padre está esperando una respuesta, no de labios, sino de vida. Y solo aquellos que digan sí con hechos, no solo con palabras, serán establecidos en lo que viene. El camino ha sido trazado, la dirección está clara. Solo falta una cosa: obedecer. Lo que viene después del 13 de junio no es el fin de una etapa, es el inicio de una responsabilidad. No se trata solo de haber resistido la sacudida, ni de haberse definido en medio del cruce, ni siquiera de haber recibido una activación clara. Lo que realmente marcará el futuro espiritual de los hijos de Dios será la forma en que se persevere, porque la obediencia sostenida es más poderosa que una obediencia inmediata, y la fidelidad que perdura es la que corona al vencedor. Apocalipsis 2:10 lo anuncia: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El cielo no busca emoción pasajera, sino constancia. No espera un impulso momentáneo, sino una entrega diaria. Después de todo lo revelado, lo probado y lo purificado, vendrá un tiempo donde el verdadero fruto se evidenciará no en palabras, sino en permanencia. Jesús lo expresó con claridad en Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. La clave no está en comenzar, sino en permanecer. Dios está llamando a una generación que no se apague después del impacto, que no se enfríe después del fuego, que no olvide después del despertar. Está convocando a aquellos que serán columnas en medio del cambio, vigías en medio de la noche, intercesores que no se cansan, sembradores que no dejan el campo aunque la lluvia tarde. Porque lo que fue encendido en este tiempo necesita madurar en consistencia, en visión, en carácter espiritual. La pregunta no es solo si escuchamos, si obedecimos, si discernimos. La pregunta que resonará en los próximos días es esta: ¿permanecerás? Porque la historia no será escrita por los que comenzaron con fuerza, sino por los que no se detuvieron cuando nadie más siguió. Este es el llamado final, no solo a despertar, sino a mantenerse despiertos, no solo a obedecer, sino a no mirar atrás, no solo a caminar, sino a correr la carrera hasta el final.